Estamos en Lisandro Olmos, una población de La Plata. Tengo el corazón contraído. Estoy mirando el lugar donde tengo la última noticia que fue visto mi hijo. El 5 de mayo de 1977, el mismo día que fue secuestrado, fue visto aquí, a pocos metros de donde yo estoy, en un campo de concentración que salvajemente los represores bautizaron la Cachabacha. La Cacha, abreviadamente. Veo la torre de la que una vez fue la transmisora de Radio Provincia. El Yuyal, la cárcel de Olmos. Los testimonios de gente que estuvo en esa época aquí y que más tarde fue liberada. He leído y he escuchado la narración sobre el ingreso de mi hijo en este campo de concentración. Eso fue el 5 de mayo de 1977. ¿Dónde está ahora mi hijo? ¿Dónde están nuestros hijos? Bueno, La Cacha era uno de los tantos campos clandestinos de detención que funcionaron entre los años 76 y 78 en la provincia de Buenos Aires. Era parte del circuito CAMPS. Era la antigua transmisora de Radio Provincia. Y se pudo saber dónde estaba y qué era por los datos que daban los que fueron liberados, de que había conexiones de cables y una serie de cosas que el que conoce bien la ciudad fue ubicándolo. Era un lugar una construcción no muy grande, con una planta baja, donde estaban la cocina, el lugar donde estaban los guardias, y una habitación que había algunas presas, y el baño. Después había una planta alta a un medio nivel, donde estaban casi todos los presos en tabiques, en el piso, en colchones, separados con tabiques. Siempre estábamos encapuchados y engrillados al elástico de las camas. Uno de los guardias que un día me vino a verduguear: ¿vos le vas a contar a tu bebé cuando nazca por qué estabas en la Cacha? Y le digo, no, porque no sé. Me dice, bueno, ¿no te das cuenta? La Cacha es por la Cachabacha. Había un dibujito de Ferré, un dibujante muy conocido que ha hecho muchas historietas, que el personaje era una bruja, porque era la que con una varita mágica hacía desaparecer en unos dibujitos animados de la televisión. Y ellos le empezaron ahí a decir la Cachabacha. Sabían muy bien lo que estaban armando, porque relacionar con desaparición. Ellos eran los dueños de la vida y de la muerte. Entonces, sin varita mágica, con balas, hacían desaparecer, mataban a los prisioneros. En la Cacha hubo nueve son los casos más conocidos, más registrados,
pero tenemos hasta 14 embarazadas que hubo entre los años, te estoy hablando de poquito tiempo, 77 y 78. Esta historia de cómo las trataban, de cómo estaban, cada una tiene su propia versión. María Laura Bretal estaba embarazada y la liberaron para tener su bebé en libertad. Ella estuvo con Laura también, quizá ella puede dar datos, pero el último que yo tengo es que Laura estaba tan engrillada como los demás. Embarazada estaba María Laura Bretal y Norma Aquín, con la que yo estuve ahí en el sótano. Y después estaba Laura Carlotto, que ya había tenido, que ella me contó. Era el terror, el miedo continuo, obviamente a perder el embarazo, a no llegar a término, el parto, y después el terror a no saber qué iba a pasar si nacía el hijo. Yo no vi diferencia ninguna, a todas se las trataban por igual. Inclusive yo estaba embarazada de 2 meses y a mí me quemaron todo el cuerpo con cigarrillos, me golpearon muchísimo. Pero las otras chicas embarazadas, la única que vi yo fue a la negrita, que es María Bretal, María Laura, pero no sé cómo la trataron a ella, pero para mí a todos nos trataban por igual. Para torturarnos o para interrogarnos nos llevaban a un lugar afuera, a unos 10, 15 metros de ahí, que le decían la casita o el laboratorio. Todas sufríamos la misma condición denigrante, de tortura constante. La peor tortura era la cama elástica. Te ponían unos unchos, no sé si eran esposas, qué eran, porque no veía. Te ataban los pies y las manos y te torturaban, por ejemplo, desde los tobillos, todas las partes más sensibles, abajo los brazos, los pechos. Te sacaban toda la ropa, te dejaban totalmente desnudo, te mojaban. Y te torturaban todo el tiempo. Es decir, era electricidad. Y aparte, las quemaduras. A mí me pegaban mucho con cadenas chiquitas, las piernas todas lastimadas, tenía todo. Me rompieron parte de la boca también, muchísimo, los dientes. Y bueno, hubo otros casos, sí, de otras embarazadas. Hubo también embarazadas que perdieron en la tortura y que perdieron los bebés. Así que bueno, son efectos de lo que se vivía. Y yo pensé que me mataban. Yo no tenía ahí, pensé que nunca más iba a salir. Yo me negaba a comer, me negaba todo, porque era como que, ¿para qué voy a seguir si me van a matar? Porque la Cacha está al lado de la cárcel número 1, de la unidad 1 de Olmos. Esa cárcel tiene un centro de sanidad, un hospital o lo que sea. Ahí nacieron y de ahí salió la información en uno de los casos por una partera que hace saber que había nacido una niña, y los desaparecen al médico, que era el esposo, y a ella. Mi hermana María Hilda desempeñaba sus funciones de obstetra en la cárcel de mujeres, unidad número 8 de la localidad de Olmos. Ella conversaba más con mi papá y mi mamá, que eran los que les contaba las cosas, las vivencias que había dentro de ese paredón ahí, y que también llevaban a veces mujeres encapuchadas y otras veces a cara descubierta a hacer partos, que pocas veces tenían oportunidad de conversar con ellas porque siempre venían con un guardia que las traía, que o era de penales o era del ejército. Trabajé también bastante con las señoras Ross y Rossetti,
se encontraron con una partera y Delgadillo. Le preguntaron cómo hacían para llegar a la cárcel de Olmos y ella le dijo, yo voy allá, yo trabajo allá, soy partera. Inmediatamente trabaron relación, empezaron a hablar y hablar y hablar. Hilda les dice de que ella era obstetra de la cárcel y que había atendido a Liliana. En ese lugar había nacido o había estado esta chica y habían nacido los mellizos. Después estaban los mellizos Reyerdo Tolosa, que nacieron también en la unidad 8, en la maternidad clandestina, que ellos son hijos de Tolosa, María Rosa Tolosa. Bueno, ella estuvo, como tantas otras, prisionera dentro de ese lugar. En el momento del parto fue trasladada a dar a luz en el hospital de la cárcel. Los mellizos, ya sabemos en manos de quién cayeron, ¿no? De Miara, un asesino, un torturador, un hombre que le lleva a su mujer los 2 niños porque ella había perdido una criatura tiempo antes, o sea, nunca podían ser propios porque era un embarazo de 3 meses, no era un gato, ¿no? Los ha criado uno de los represores más crueles. Sabemos que mató a la madre, él mismo. Así que toda una mentira fraguada, la fuga al Paraguay, en fin, la historia de la búsqueda de los mellizos fue terrible para abuelas. Están criados con códigos del señor que de señor no tiene nada, ¿no? Un asesino. Y yo creo que hay un conflicto siempre en los chicos de fidelidad a lo que han recibido. Pero los mellizos siempre han estado huidizos. Recordemos que una enfermera y un médico de ese lugar, por informar a las madres que iban desesperadas a preguntar por sus hijas, fueron desaparecidos y asesinados porque se han encontrado los restos de ellos por el equipo de antropología forense. Mi padre y mi hermano mayor, Jorge Luis, presentaron un habeas corpus, también fueron a la unidad 8, a avisar que mi hermana no se presentaba a trabajar porque la habían secuestrado. Y un poco más casi lo sacan, digamos, también a sablazos. Delgadillo no venga más porque le va a pasar lo de su hija. Y mi viejo dejó de ir, ¿viste? El título es No pudieron. No pudieron silenciarte con la muerte cruel y cobarde, que en la sombra los valientes ordenaron ejecutarte. No pudieron ocultarte en tu prematura tumba sin identificarte. No pudieron jamás matarte, porque vives en el alma de los niños que al nacer denunciaste. No pudieron amordazarte, ni en la profundidad de la tierra muerta e inerte gritaste. No pudieron silenciarte, ocultarte, amordazarte, desaparecerte, matarte, porque vives permanentemente en los seres que te aman eternamente. Sí, como abuela y como acompañando a alguna abuela. Yo fui con Estela de Carlotto a ver ella era la vicepresidenta de abuelas y nos fuimos a ver la cacha, pero ya estaba demolida. Así que vimos los escombros, los pedazos de piedras y restos de maderas, pero ya todo limpio, digamos. Así que en un descuido, digo, porque estábamos viendo los uniformados que nos miraban, los perros, porque había todo como una especie de alambrado con perros de policía ahí ladrando, lo cual enseguida la memoria me dijo, no serán los mismos, pero son. Y junté baldosas, que las tengo y las guardo, porque digo, estas balas mataron a compañeros y estas baldosas fueron pisadas por esas centenares de personas que pasaron por
por ese lugar siniestro. Por acá se ingresaba a la cacha, acá había una puerta doble. Esta era una habitación que tenía un ropero y había algunas presas, mujeres. Estaban Laura Carlotto, la gringa. Creo que María Laura estuvo un tiempo ahí. Que ahí me llevaron en el primer momento cuando entré a la cacha. Y acá abajo había dos cuevitas, les decían, porque eran bajitos, como dos agujeros así. Esta era una cocina que era el lugar donde estaban los guardias casi todo el tiempo. El baño, que usábamos todos. Acá yo le puse sector desconocido porque nunca vi que había máquina y eso. Acá se subía, pero un medio nivel, no era un piso entero, y estaba toda esta habitación grande que tenía unos equipos y como unos tabiques de chapa en este sentido, y después así separando colchones. Y había otras cuevitas que como que completaban esta altura, pero en planta alta. Sé que el hambre quita el sueño, pero yo tengo que seguir cantando, que la cárcel nubla el sueño, pero yo tengo que seguir cantando, que la muerte mata el sueño, pero yo tengo que seguir cantando, tengo que seguir cantando, tengo que seguir cantando. La cacha significa el horror, la muerte, la destrucción de una generación pensante, la práctica de la tortura en forma permanente, la violación y la muerte, todo en clandestinidad. Es un lugar al que siempre vuelvo, no físicamente, sino en muchos momentos de mi vida. Es como que en la cacha quedó una parte mía. Es muy difícil deshacerse de eso y además tampoco
tengo intenciones de deshacerme. Es horroroso, horroroso. Tremendo lo que pasó ahí, terrible para todos, ¿no? Para mí y para un montón de compañeros que han pasado por ese lugar. Y significa parte del horror del genocidio que se cometió. Y para mí, bueno, un recuerdo espantoso y sobre todo, bueno, por lo que significó en mi vida personal y por los que no están, ¿no? Y de los que nunca se supo más nada, que los que uno dejó ahí, ¿no? La marca del horror. Tapados. Todos los ojos estaban tapados. Es horrible. No estacionar ni detenerse. Cuartel de seguridad. Pero sí se estacionaban y se detenían los que se llevaban a nuestros desaparecidos. Allá los tenían, ya no existe el galpón. Por acá era la entrada. ¿Dónde han de estar nuestros hijos? ¿Dónde? ¿Dónde están? Te chiflaron.